Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión. Él es profesor de la Flaxo, experto en urbanismo y en seguridad. Usualmente conversamos con usted, arquitecto Carrión, sobre temas de seguridad. Hoy empecemos por el urbanismo y esa polémica que ha trascendido más allá de Quito sobre el Museo Nacional. ¿Cómo ha visto usted la situación? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, yo creo que es una cosa muy interesante porque en general en el país no se discute, no se debate el tema cultural y esto que está ocurriendo sí es algo absolutamente novedoso. Por eso nos ha llamado la atención todo lo que está ocurriendo. En principio es una inversión significativa, son 100 millones de dólares también en cultura y eso ha hecho que mucha gente incluso critique el monto por la cantidad que es, un poco diciendo la cultura es una cosa secundaria, que eso ya se vio con la reforma del COTAD en términos de que los municipios solo pueden invertir el 70% en proyectos y el resto pues en otro tipo de actividades. Y eso está reduciendo significativamente la actividad cultural. Entonces yo creo que lo que está ocurriendo es una cosa interesante. Lo que sí pasa es que el proceso no está siendo bien dirigido, me da la impresión, y por lo tanto probablemente el debate pues quede, por un lado, en una visión muy parcializada y en otro simplemente se lo pierda. ¿Cuáles han sido los factores más importantes para el análisis? Hemos visto algunas críticas justamente en el área suya, en la del urbanismo, pero también se ha opinado de todo, tanto por parte de expertos como del público en general. Y parte de la polémica es la decisión que se ha tomado. Un concurso internacional que debe tener las garantías del caso y que debería ser respetado, pero que se vio vencido quizá de alguna manera por lo que se señalaba tanto en redes como en medios de comunicación. Sí, quizás hay dos elementos fundamentales en términos del debate del proyecto ganador. El uno es el que no tiene una identidad nacional. En principio es un proyecto, bueno, realizado principalmente en España y que tendría unas características globales y por lo tanto no sería representativo del sentido de la identidad, de la pertenencia que debe tener en el país. Y la segunda es el vínculo, la articulación que debería existir entre el proyecto arquitectónico con la ciudad. El proyecto está localizado en una zona estratégica de lo que se denomina el hipercentro de Quito, es decir, alrededor del Parque de la Carolina, y no se ve claramente ese vínculo, más bien lo que se ve es una especie de distancia frente al espacio público que significa el parque. Entonces yo diría que esos dos temas están vinculados directamente al debate, pero hay uno adicional que es la decisión que tomó el gobierno de eliminar el primer lugar prácticamente, y eso ha puesto en debate respecto de la institucionalidad, por un lado, de lo que significan los concursos de arquitectura y que esto tiene, como usted mismo señalaba, un alcance mundial porque los jurados son mundiales y porque gran parte de las personas que participaron son internacionales también. Entonces tiene un impacto en ese sentido. Y por otro lado también frente a un gremio específico, porque esto ha sido de alguna manera manejado por el Colegio de Arquitectos. ¿Qué tanto tiene que ver en todo este tema el monto de ese proyecto? Usted ya se refirió a esto, pero hubiese sucedido lo mismo si fuese un monto, digamos, de una décima parte de lo que estamos hablando para el Museo Nacional. Lo que ocurre es que estamos hablando de un proyecto realmente de dimensiones bastante más grandes de lo que usualmente se hace en el ámbito de la cultura, porque por un lado está toda la colección de objetos, bienes, etcétera, patrimoniales de toda la historia del Ecuador, es decir, tiene una envergadura francamente importante. Y por otro lado, para que eso tenga su presencia y sea significativa, etcétera, lo que se plantea es una inversión de alrededor de 100 millones de dólares, que como decía, en el ámbito de la cultura eso nunca había ocurrido. Y entonces a mí me parece más bien una cosa interesante que haya por fin una
inversión interesante en un ámbito que había sido más bien relegado a marginado. Claro, es un tema inédito en Ecuador desde ese punto de vista. Pero desde el otro, en cuanto a un concurso internacional, nació este concurso de alguna manera viciado. Hemos escuchado, no sé si usted nos puede confirmar, de que en el jurado estaban altas autoridades del Estado, incluyendo el ministro Luque, incluyendo el presidente de la República, a más de críticos internacionales de renombre. Hubo fallas desde esa parte que han terminado con las decisiones polémicas a todas luces que denotan una debilidad institucional que se centra sobre todo en el Ministerio de Cultura. No, sí, yo creo que ahí hay un par de problemas, por ejemplo, en el programa arquitectónico, en los términos de referencia. A mí me parece que ahí, por ejemplo, habría que poner un fuerte énfasis en la construcción de un sistema nacional de museos. Por ejemplo, empezando por Quito. Quito tiene el Museo de la Ciudad, tiene el Museo del Agua, tiene el Museo Tecnológico y tiene otros más, pero no están integrados, no están integrados. ¿Por qué? Porque esos museos son manejados por otra institucionalidad, como es el municipio principalmente. Y como hay distancia entre el municipio y el gobierno nacional, pues se lo ve como una cuestión absolutamente autónoma. Entonces, me parece que eso no es correcto. Yo creo que en esta segunda fase que se está pensando en llevar a cabo, eso debería contemplar que se forme un sistema nacional. Una segunda cosa es que el jurado esté compuesto por el presidente de la República, la vicepresidenta de la República. Me parece que técnicamente no es lo más adecuado, porque ocurrió lo que se supone iba a ocurrir, que ninguna de las dos figuras estén presentes en las deliberaciones. Entonces, lo que se tiene son opiniones externas que las emiten a través de sus voceros, a través de sus representantes, y entonces ahí ya termina con algunos problemas. Entonces, me parece que eso también deberían corregir y que si es un jurado, pues el jurado esté compuesto por los especialistas correspondientes. Ahora, hay una cuestión inédita, interesante que están planteando, y es que también debería tener voz la población, la ciudadanía, cosa que no me parece descartable, no me parece que sea que se deba negar eso. ¿Por qué? Porque de alguna manera tiene que representarnos, tiene que tener la identidad que nosotros tenemos, pero bajo ningún punto se le puede dar el mismo peso de lo que tienen los especialistas, porque este es un tema donde hay que conocer mucho respecto de una especialidad dentro de la arquitectura, que es todo lo que significa lo museológico. Nos hace pensar en esa tarjeta roja reclamada por Donald Trump y zapatero a tus zapatos en esto, refiriéndonos a la presencia de altas autoridades. Ahora, lo primero que se conoció para el resto del país fue esa estructura externa. Personalmente, a mí no me gustó, pero eso está muy lejos de que el proyecto pueda ser válido. No tenemos idea de qué conceptos adicionales traía este proyecto, menos de su diseño interior. No, claro, lo que ocurre es que ahora se estaría pensando en un segundo momento, en una segunda fase del proceso de selección del proyecto. Ahora, en principio se presentaron, creo que 145 equipos, una cosa francamente impresionante, y de ahí quedaron 18. Y ahora da la impresión de que van a ser menos, porque ya he visto que algunos proyectos se han retirado de este Claro, el concurso. propio o empresa, grupo de arquitectos ganadores han recibido la invitación, pero han decidido no participar. Exactamente, entonces eso hace que probablemente proyectos que podrían ser interesantes no participen, no tengo conocimiento de eso. Pero finalmente, ¿qué es lo que vamos a tener? No sé, 6, 7 proyectos. Y entonces el nivel para escoger, pues se reduce justamente a un universo de ese número, ya no a los 18 que se tenía anteriormente. Hablando de estos temas, de estos concursos internacionales que traen una serie de formalidades, incluso de consecuencias, si es que no llegan a darse, debería blindarse la autonomía técnica de estos concursos públicos en materia de arte, en materia de arquitectura, para evitar justamente reversiones en decisiones ya tomadas por lo que se supone es un jurado especializado.
No, sin duda. Es decir, el tema este de museos, por ejemplo, es un tema absolutamente especializado. Yo soy arquitecto y fui ayer a ver la exposición y hay cosas que no entiendo. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que obligan a estudiar, a investigar, etcétera, para poder tener un pronunciamiento mucho más próximo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tener este tipo de concursos es bueno, porque de alguna manera democratiza, ya no es simplemente yo tengo tal amigo o tal persona, me recomendaron y hago el contrato para que construya tal edificio. Aquí se establece un acuerdo con el Colegio de Arquitectos, que funciona como intermediario, y el Colegio de Arquitectos selecciona a su criterio por las relaciones que tiene con otros colegios de arquitectos del mundo y por la importancia que tiene cada uno de estos proyectos, selecciona los jurados que cree más convenientes. Si finalmente se descarta una situación de estas, pues lo que se está haciendo es golpeando a la institucionalidad de los concursos, que yo creo que es muy necesaria, y por otro lado también se está golpeando a la institución que ha hecho este proceso, como es el Colegio de Arquitectos. Usted sin duda conocerá la historia del Museo Guggenheim en Bilbao, un proyecto que trajo enorme polémica al inicio, luego transformó esa ciudad radicalmente, con un éxito indiscutible que trató de ser replicado en otras ciudades del mundo ya sin el mismo éxito. Es este museo una apuesta interesante de Quito que ojalá en este segundo intento genere realmente un proyecto que cambie positivamente a la ciudad. Claro, para que ocurra eso, a mí me parece que tiene que haber un acuerdo con el municipio. No se puede hacer por fuera del municipio. En segundo lugar, se tiene que hacer un acuerdo con el Colegio de Arquitectos, porque ya vino llevando a cabo este proceso previo y creo que sería bueno reconocer eso para que las instituciones no se vean debilitadas. Y finalmente, pues poner esta condición que decía hace un momento de que se constituya un sistema en las bases del concurso, para que no sea un edificio absolutamente aislado, que esté en una esquina tal, sino que sea articulado con todo el sector cultural, con todo el sector de los museos que tiene la ciudad y que tiene el país. Y por otro lado, sin duda, que esté vinculado a la ciudad para que produzca justamente lo que usted señala, los cambios que la ciudad de Quito necesita. ¿Qué efectos trae una decisión como la que se ha tomado? ¿Cómo afecta esto a la confianza de arquitectos y artistas, de gestores en los concursos públicos? No, golpea anímicamente, golpea profesionalmente, no queda la posibilidad de hacer algo parecido hacia el futuro, con lo cual lo que probablemente va a pasar es que ya no se hagan concursos, sino que se haga exclusivamente una contratación de una persona a otra persona o bajo los términos que la ley de contratación lo establece en el país. En otras palabras, el proceso de democratización que significa un concurso se viene abajo y entra una lógica más bien burocrática de llevar a cabo un proceso de estas características. Más allá de las regulaciones que usted sugiere debe hacerse a los museos, ¿ve usted debilidad o ausencia de una política cultural? No, yo creo que eso es evidente. Es decir, nosotros teníamos un Ministerio de Cultura, ahora lo que tenemos es un viceministerio de Cultura. Teníamos una ministra que era Romina Muñoz, que yo creo que poco hizo para fortalecer el ámbito cultural. Y yo creo que la salida de ella implica justamente el mal manejo que se hizo de este concurso, porque ella era la representante directa de parte del gobierno para este proceso. Y ante la salida de ella, pues otro ministro tuvo que asumir esta condición. Entonces, a mí me parece que sí, este rato por lo menos hasta este momento se ha debilitado mucho más el ámbito de la cultura y va a depender mucho la salida que se encuentre. Si es una salida que tiene legitimidad, creo que le fortalecerá y si es una salida que no tiene legitimidad, pues desgraciadamente esto seguirá debilitándose. ¿Cómo afecta esta situación a la relación entre la ciudad de Quito, ciudad patrimonial, el patrimonio, la construcción de un relato nacional
a través de la arquitectura del museo. No, yo creo que eso es fundamental. Y a mí me parece que eso el propio presidente debe haber entendido, porque tenemos las elecciones a las puertas, las elecciones municipales, locales a las puertas, el 29 de noviembre. Y entonces depende cómo salga de esta cuestión, pues le va a ir bien o mal. Y a mí me parece que la propuesta inicial ante la cantidad de críticas, la generalización de críticas al proyecto, pues de alguna manera es una respuesta también bastante populista. Pero todo va a depender de si es que en esta segunda fase va en buen camino o no, para que el gobierno pueda decir, pues nos ha ido bien, ¿no? Pero hasta ahora me parece que todas las instituciones que están involucradas están con problemas de legitimidad. De lo que se conoce hacia dónde deriva esta segunda fase. Bueno, en principio la impresión que yo tengo es que se va a convocar a un concurso, de lo que tengo entendido, ya están 6 grupos de los 18, es decir, es el 30%, lo cual es bastante bajo. Probablemente eso, no, eso suba. Habrá que ver quiénes son los jurados, no se conocen los nombres de los jurados, para ver si es que tienen legitimidad pues, local e internacional. Y tercero, ver cuál es el papel que va a tener la población, porque se ofreció una cosa de ese tipo, pero no se conoce realmente. Y creo que sería muy importante también que el gobierno nos ponga a consideración de todos nosotros lo que son las bases de este concurso, de esta segunda etapa, para ver si es que hay algunos elementos que podrían especificarse, desarrollarse o mejorarse para que no sea simplemente una cuestión de un proceso que está ya definido. Quisiera en la parte final aterrizar en el tema de las ciudades patrimoniales, honor que comparte también la ciudad de Cuenca y en la cual se han hecho muchos cambios en materia de urbanismo con construcciones polémicas, con normativa que ha cambiado y que va poco a poco generando una metamorfosis, en muchos casos indeseable en la ciudad. ¿Qué riesgo tienen las ciudades patrimoniales de Ecuador de verse afectadas en la calidad que tienen por eventuales evaluaciones de las situaciones actuales por la UNESCO? No, bueno, la UNESCO está bastante debilitada, ya no tiene el peso que tenía antes, pero sin duda es una voz autorizada, conoce mucho. Y yo creo que estamos viviendo, por ejemplo, en el caso de Cuenca, un peso muy fuerte de la tecnología, cosa que ocurre también en el Centro Histórico de Quito. Y esta presencia de la tecnología se expresa, por ejemplo, en el caso de esta plataforma de Airbnb que genera buenos réditos económicos a quienes se suscriben a esta plataforma. Y entonces eso está produciendo que ciertos hoteles pues pierdan clientela y lo más grave es que ciertos moradores de las zonas de los centros históricos tiendan más bien a relocalizarse porque sus predios, sus propiedades que están en las áreas patrimoniales les rinden mucho más recursos económicos y entonces eso les da una condición de vida relativamente mejor. Y no estamos regulando eso. La presencia de la tecnología es muy fuerte y en este caso no me refiero solo a los centros históricos ecuatorianos, sino en general mundiales. Y creo que esa es una discusión, un debate que no estamos teniendo hasta el momento. En todo caso, las ciudades patrimoniales ecuatorianas que van más allá de Cuenca y Quito, está Loja, Zaruma, Riobamba, deben reflexionar sobre estos temas. No son escenarios congelados, la vida sigue, los cambios vienen, pero se tiene que tener visión, sobre todo con una proyección hacia el futuro de cómo deberían evolucionar. No, no, sin duda. Y ahí me parece que lo que se tiene que establecer es una política de cooperación entre este conjunto de centros históricos, porque viven problemáticas relativamente similares y creo que puede haber en ese ámbito de cooperación, pues, ayudas con profesionales, ayudas con otros tipos de recursos, la captación de financiamiento nacional e internacional. Pero para eso necesitamos también un Ministerio de Cultura que tenga peso. Si lo que hablaba hace un momento
viceministerio que se ha debilitado y la política que llevaba la anterior ministra, que no era la más adecuada, pero yo creo que eso también debería incorporarse en este viceministerio, sobre todo en el Instituto de Patrimonio Cultural, para que esas tesis, esas líneas, se fortalezcan y no quedemos simplemente en discursos vacíos que finalmente no tienen impactos importantes. Cómo lidiar, diríamos, con la presión inmobiliaria y con esa gentrificación silenciosa que se va evidenciando. Pues yo creo que ahí hay por lo menos dos cosas que son importantes. Una, lo que son las funciones centrales que existen. La mayoría son de carácter comercial, administrativo, etcétera. Pero hay que trabajar esas funciones para ver con cuál nos vamos. Si nos vamos a ir por funciones, por ejemplo, turísticas, o nos vamos por funciones, qué sé yo, de ocio, de alimentación, etcétera. Entonces, uno es el tema de las funciones centrales, que es clave, y el segundo es la accesibilidad. Y en Claro. eso yo creo que ¿Qué Quito, qué ofrecen estas ciudades? exactamente, y entonces yo creo que en ese sentido Quito y Cuenca han mejorado por un caso el tranvía y el otro caso el metro. Pero, por ejemplo, Cuenca, yo creo que ya es hora de que Cuenca tenga un aeropuerto internacional por el tema de turismo, por la riqueza que tiene. Y nosotros hemos visto en estos últimos años, en esta última década, por ejemplo, el desarrollo de Cuenca con la presencia del turismo principalmente nacional y con la presencia de migrantes internacionales. Pero a mí me parece que eso se podría fortalecer teniendo un aeropuerto internacional, que eso daría lugar, por ejemplo, gente que quiera ir a Galápagos, en vez de que vaya por Quito o Guayaquil, vaya por Cuenca. Y yo creo que ese sistema puede ser interesante. Y mejorando sustancialmente su red de carreteras. Además, Sí. También, porque todo eso es accesibilidad. Todo eso sí. es accesibilidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Cordial saludo. Declaraciones del arquitecto Fernando Carrión, profesor de la Flaxo, experto en urbanismo.